Vamos a hablar por último de los isótopos, ¿sí? Los isótopos son átomos del mismo elemento, es decir, átomos que tienen el mismo número de protones, el mismo número Z, pero que tienen distinta masa, distinto número A, ¿sí? Si tienen el mismo número de protones y cambia el número A, evidentemente es que lo que cambia en esta situación es el número de neutrones, ¿sí? Vamos a verlo acá con un ejemplo. El carbono más abundante en la naturaleza es este isótopo, el que tiene números 6 y 12. ¿Qué significa números 6 y 12? Significa que tiene 6 protones, que tiene 12 menos 6, 6 neutrones y que tiene 6 electrones, ¿sí? Otro de los isótopos es el conocido como carbono 14, que se llama precisamente carbono 14 porque ese es su peso, ¿sí? Es el que se usa, por ejemplo, en la datación de fósiles para determinar la antigüedad de fósiles que se descubren, porque tiene una velocidad de decaimiento, es decir, tarda mucho tiempo en transformarse de carbono 14 a carbono 12. Entonces, este carbono 14, ¿qué composición de partículas va a tener? Los mismos 6 protones y 6 electrones, porque sigue siendo un átomo de carbono, pero va a tener 14 menos 6, 8 neutrones, es decir, es un poco más pesado que el isótopo más abundante porque tiene en su núcleo 2 neutrones más. Entonces, toda vez que ustedes se encuentren con átomos que tienen el mismo número Z, pero distinto número másico, esos dos átomos son isótopos, es decir, tienen el mismo comportamiento, ¿sí? Porque pertenecen a la misma especie química, pero pesan distinto. Si recuerdan, cuando vimos en el primer video de estructura atómica la teoría de Dalton, vimos que en su segundo postulado Dalton había dicho que átomos iguales pertenecían al mismo elemento. Y ahí comentamos que en eso había cometido un error, ¿sí? Acá tenemos la explicación de por qué Dalton en aquel entonces se confundió, ¿sí? Él consideraba que átomos del mismo elemento tenían que tener el mismo comportamiento, ¿sí? Pero como no tenía forma de determinar el peso de los átomos, no podía distinguir esta diferencia. Entonces dijo que si eran distintos era porque tenían un comportamiento distinto, pertenecían a distintos elementos, pero en realidad ahora sabemos que eso no es así.